Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. 2 minutos 30. Muy buenas. Estamos en el estudio Estrella de la Muerte de Puentes, el estudio de lujo, el estudio grande, el estudio que tiene, digamos, todo el espacio, que tiene toda la... No es que el otro no tenga tecnología, pero este tiene la tecnología lista en el momento antes de que uno llegue a grabar. El estudio Alianza Rebelde, que es el pequeñito, que es como el Ewok, que tiene otro tipo de armas y de implementos, funciona igual, perfectamente, pero nos aloja de maneras distintas. Entonces, en el Petit Comité, desde el estudio Estrella de la Muerte, vamos a hacer un programa que en realidad corresponde al 230 de Cine Garage, el programa que dedicamos a los avances de la película y que obviamente alojará de manera muy casual los avances de todas las películas de Indiana Jones. Este 230 se extiende a 1 hora, a 60 minutos. No vamos a hablar de 2 minutos 30 de Indiana Jones, sino de prácticamente 2, 4, 6, 8 horas o quizá un poquito más, que son todas las que es lo que ocuparía ver todas las películas de Indiana Jones en un maratón. Ahora les explicamos por qué y para qué. Para hablar de Indiana Jones, para hablar del personaje, para hablar del tipo de cine que se hace ahí, de Steven Spielberg, de George Lucas, de Harrison Ford, de todo lo que envuelve a Indiana Jones, tengo a 2 invitados de lujo para variar. Cine Garage se enorgullece de siempre tener invitados de lujo, se para el cuello sabiendo que siempre hay invitados de lujo. Y por un lado tenemos al estimadísimo Boludo, Andrés, estimada, uno de los cuantos Andréses hay en Puentes. 2 hasta el momento. 2 hasta el momento, pero van y vienen otros tantos, ¿verdad? Sí, han habido bastantes participantes que se llaman Andrés. Unos cuantos, no tantos en realidad. Andrés Durán nos acompaña. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos. Esta tarde, noche invernal de unos días muy fríos en la Ciudad de México para hablar, insisto, de Indiana Jones. Ya habrán reconocido la voz del Bolu. Él es uno de los comandantes de Alianza Rebelde, uno de los programas que... Uno de los nerds. Uno de los muchos nerds que estamos apegados al programa. Yo la verdad los escucho cada vez que hay un nuevo episodio, que eso ocurre los viernes a las 9 de la noche. Todos los viernes un nuevo episodio a partir de las 9 de la noche. De las 9 de la noche, pero también tienes un programa sobre videojuegos aquí en Puentes. Un programa de videojuegos se llama Buget, todos los martes se estrena un nuevo episodio a partir de las 13 horas. Ok, muy bien. Entonces, él es el buen Andrés Durán Bolu, o Boludo, ¿cómo prefieres que te digamos? Es que el Bolu es muy cariñoso. Bolu es muy para los círculos más íntimos, digámoslo así. Suena incluso japonés manga. A ti que te gustan esas cosas. Entonces, de este lado, al lado derecho de la mesa del estudio Estrella de la Muerte está Bolu. Del otro lado tenemos a un invitado que llega de nuevo con la lanza en todo lo alto para enfrentar un nuevo reto en los programas de Cine Garage. Gonzalo Lira, que ya estuvo aquí, ahora que lo escuchen recordarán, haciendo un programa que ha marcado época. Un programa en el que comentamos 52 películas, las 52 películas de la semana de Cine Garage en el 2014, en una maravillosa duración de 52 minutos. Es decir, comentamos... Épico. Fue un maratón y un ejercicio bien interesante al que el buen Gonzalo me ayudó y nunca terminaré de agradecerle por eso y por haber aceptado venir a platicar de Indiana Jones en este programa raro especial de Cine Garage. ¿Cómo estás, Gonzalo? Pues muy bien, aquí recordando justo ese programa, ¿no? Hace 1 mes y medio que me invitaste, eran los últimos días del año y creo que desde entonces hasta ahora no he terminado de recuperar el aliento después de aquel arrancón de 52 minutos. Si ustedes quieren escuchar ese programa, está aquí mismo en puentes.me.
Ahí está alojado, lo pueden escuchar, lo pueden descargar, se lo pueden llevar a esperar la consulta del dentista y mientras escucha el programa, o cuando su mamá los mande por el pan, descárguenlo en su teléfono, llévense sus audífonos, compren el pan escuchando el programa y lo mismo pueden hacer con todos los programas de Puentes. Así es. Con los 22,000 programas de Puentes. Tenemos bastantes horas, ya más de 100 horas. Y pueden escucharlas 100 también horas a la semana. A la semana, exactamente. Yo incluso sugeriría que no se pongan audífonos, sino que utilicen esta maravillosa técnica de colgarse el celular como si fuera un collar y pongan el altavoz para que la gente se acerque y pregunte. Estaría padre si van en el metro, en el bus, pongan Reggaetonen con Puentes. Mochila bocina. el reggaetón inteligente. El reggaetón inteligente. Puentes, el reggaetón inteligente. ¿Por qué estamos hablando o por qué queremos hablar ahora de Indiana Jones? Muy sencillo. Los amigos de Paramount Channel, uno de los varios canales que hay de transmisión de películas o contenido con relación al cine en la televisión por cable mexicana, que me imagino además ocurrirá lo mismo en el resto de Latinoamérica, van a tener un maratón de Indiana Jones este sábado. Así es. Es decir, mañana. Porque, hoy no es que estemos grabando el viernes, ustedes están escuchando este programa el viernes, chicos y chicas, pero nos estamos grabando una semana antes y digamos que mañana, en el momento de escuchar por primera vez este episodio, se realizará el maratón en Paramount Channel con las películas, todas las películas de Indiana Jones, desde Los Cazadores del Arca Perdida hasta El Reino de la Calavera de Cristal. El Reino de la Calavera de Cristal, que ya desde antes de comenzar este programa estaba provocando enfrentamientos duros y severos entre el Bolo y un servidor. Entonces, a propósito de eso, pues se me hizo simpático recuperar a un personaje que yo creo, a un personaje y a una película que yo creo le ha cambiado la vida a mucha más gente de la que podríamos recordar. Yo sé que, digamos, la película en la que inmediatamente a la que inmediatamente nos acercamos cuando de cambiar vida se trata es por supuesto Star Wars, ¿no? Creo que es la película que todo mundo a la hora de ver ha dicho de una o de otra manera me ha cambiado la vida. Sí. Pero creo que saliéndonos del universo Star Wars, pero no necesariamente del que controla George Lucas, Los Cazadores del Arca Perdida, a partir de la aparición de Indiana Jones, le cambiaron la vida a mucha gente en formas distintas. No sé si ustedes dos, Gonzalo, Bolu, se acuerden, por ejemplo, de la primera vez que vieron, porque me imagino que la han visto varias veces, sí, Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida. Supongo que fue una experiencia similar, supongo que fue en el mismo episodio a la misma hora, en el mismo lugar. Quizá, yo la recuerdo. ¿La vieron juntos? Inmediatamente. No, me refiero a que muy probablemente, a mí no me tocó verla en el cine. Yo todavía era pues muy, muy pequeño como para que me llevaran a aguantar una película de este tipo, muy probablemente. Tal vez mis papás no en esa época ya no les interesaba ver esta clase de películas. Yo recuerdo Los Cazadores del Arca Perdida como una película que vi toda mi vida en la televisión. Wow, y en la tele que no era de alta definición. Exactamente. Y que no se oía como las de ahora. No, ni en inglés, o sea, la vi en doblada al español totalmente. Además, pero ¿las has podido ver después en cine, en alguna de las corridas estas que hacen en algunos cines? Nunca he tenido la oportunidad de ver ninguna película de Indiana Jones. Señoras y señores, tenemos un virgen de Indiana Jones en la mesa. Así es. Aldo, ¿tú has visto Indiana Jones? Aldo es nuestro amabilísimo y muy talentoso productor. ¿Tú has visto Indiana Jones en cine? No. Nunca. Aldo tampoco. Tenemos dos. Bolu. Yo la de Los Cazadores del Arca Perdida la vi primeramente en televisión, como dice Gonzalo, pero en cine sí vi. Yo le entré a Indiana Jones por La Última Cruzada. O sea, la tercera. Sí, y esta sí la vi en el cine. Claro. Recuerdo, el cine era el Dorado 70, el que estaba en lo que ahora es Plaza Universidad. Bueno, que siempre ha sido Plaza Universidad, pero sí, antes estaba dentro de Plaza Universidad. Estaba dentro de Plaza, un cine grande donde, muy, muy grande. Curiosamente, yo ahí vi Indiana Jones y Los Cazadores del Arca Perdida por primera vez en mi vida. Recuerdo haber visto ahí La Última Cruzada y después en el Canal 5
obviamente dobladas al español las otras dos. Porque seguramente pasaba lo mismo, digo, yo no me acuerdo, pero al momento de estrenar una película de estas en el cine, seguramente en la televisión volvían a pasar las anteriores, ¿no? Es una práctica bastante usual. Sí, entonces... Era además una práctica que tenía un nombre, ¿no? Era el famoso sábado de cine permanencia voluntaria. Pero a ver, esa fue la primera vez que la vieron. ¿Les cambió la vida como me la cambió a mí? Obviamente yo soy mayor que ustedes, pero de alguna manera les transformó la vida ver por primera vez Indiana Jones, aunque no fuera incluso la primera película. A mí me emocionó mucho porque además de remitirme inmediatamente al papel icónico, otro de los papeles icónicos de Harrison Ford, que es por supuesto Han Solo, lo pude identificar y yo decía, él es Han Solo. O sea, ¿tú viste antes Sí, Star por Wars? supuesto. Él es Han Solo y en este papel de ser el héroe bonachón y como con este sentido del humor bastante extraño y bastante peculiar, no era un superhéroe, porque es un superhéroe, pero no era el clásico superhéroe súper fuerte y ágil y demás. Solo estaba armado con su látigo y su sentido del humor y eso me atrapó bastante. Gonzalo, Yo- ¿te cambió la vida? Tú que siendo tan pequeño como decías, ¿qué viste antes, Star Wars o Indiana Jones? Yo vi antes Star Wars. Star Wars lo vi por una tía y esa misma tía me acercó a Indiana Jones de una forma muy curiosa porque... A ver, yo- aclara, porque suena que era la típica tía guapa que te seduce, lleva al cine. No. Ah, ok. Estamos hablando de que yo tenía 5 o 6 años. Hay gente para todo, hay gente para todo. No, estaría muy probablemente temblando mientras cuento ese. Porque yo esa tuve tías memoria. guapas que me llevaban al cine, nunca me sedujeron, pero yo creo que por llevarme al cine las veía más guapas. No, yo nunca vi guapa a mi tía, pero sí me llevaba al cine. Saludos a tu tía. Muy, muy seguido. Y recuerdo que yo me acerqué a Indiana Jones de una forma como contraria al resto de la gente, ¿no? El resto de la gente se acercó a Indiana Jones a través de las películas y después fue la parafernalia alrededor de Indiana Jones, que me imagino que hablaremos un poco de eso. De lo que quieran, sí, señor. Lo que mantuvo como cerca al personaje. Y a mí al revés, yo recuerdo que yo era muy pequeño y una tía mía me llevó de viaje a Disneyland, a los Universal Studios y a todo este asunto, a los MGM Studios que están en Orlando, y ahí había un espectáculo de stunts, de dobles, de acción, que se trataba de recrear escenas de Indiana Jones. Entonces yo recuerdo que yo vi este espectáculo y me quedé como muy enganchado con las acrobacias y con todo lo que sucedía enfrente de mí en persona, y después ver las películas, que creo que es uno de los factores que se extraña de este tipo de cine, ¿no? Ver a los dobles, ver que las cosas de verdad están ocurriendo, ver las películas y ver como que eran tan real lo que estaba pasando y que yo lo había visto y me constaba que eso podía ocurrir enfrente de los ojos de un niño, fue amor a primera vista para mí. Que es curioso porque a mí la película sí me transformó mi visión del cine, justo porque me conectó con las películas de acción más viejas. O sea, yo tuve la fortuna de convivir mucho en el cine y a través del cine con mi familia y en generaciones anteriores, por supuesto. Y yo había visto películas, Robin Hood, por ejemplo, ¿no? Películas de piratas, Errol Flynn, todas estas películas incluso mudas, ¿no? Para la gente que no es tan vieja como yo, deberían enterarse que las películas de acción son tan viejas como el cine mismo, ¿no? Y que cuando el cine no tenía sonido ya se hacían películas de acción y se hacían justo como nos dice Gonzalo, a través de dobles que se jugaban el físico, rasgando una cortina para poder deslizarse 3 pisos hacia abajo sin red de seguridad, porque antes esas cosas se hacían sin los cables y sin las medidas de Así seguridad es. que tenemos ahora. Tampoco había muchas veces la tecnología para ocultar una red de seguridad, ¿no? Exactamente. Entonces se la aventaban como iba, y así se hizo el cine hasta que, curiosamente, el propio George Lucas impulsa el retoque digital y la generación de escenarios digitales y de efectos de tal forma que ahora se puede hacer una película prácticamente sin seres humanos. Así es. Ese cruce es muy curioso. El primer cruce al que yo me refería es que vi películas de acción hechas para mí, pero que tomaban en cuenta por completo al cine de acción de los 20, de los 30 y de los 40 en Estados Unidos, que era el que le gustaba a mis papás, que era el que le gustaba a mis abuelos. Entonces, el hecho de que por primera vez yo pudiera ver una película diseñada para un público
más actual, por supuesto, y mucho más joven, tomando en cuenta esos valores y esos personajes, hizo que mi visión sobre el cine en sí se transformara para el resto de mi vida. Yo dije, necesito saber cómo están haciendo estas cosas. O sea, sí necesito ponerme a estudiar para ver cómo se hacen estas películas. Desde ese punto de vista, a mí, Los Cazadores del Arca Perdida y luego las otras dos películas me transformaron por completo. Entonces, nada más quería dejarlo así como muy, muy bien planteado. Y, insisto, esto lo estamos platicando a partir del maratón que los amigos de Paramount Channel van a preparar este fin de semana. Hablando de maratones, hablando de películas, se tienen que ver las tres. Vamos a hablar de las tres primeras, de las tres primeras, sí. por el momento. Bueno, podemos hablar de las cuatro y digo, creo que como ya lo platicaste, existe alguien aquí que sí le encuentra el gusto, hay alguien quien no las disfruta. Ajá. Y yo puedo hablar desde mi punto de vista de la ignorancia. Bueno, vamos a ir. Solo porque quiero escuchar qué le molesta tanto a Bolu. Vamos a ver si llegamos a la cuarta, pero de entrada, y no siendo una saga necesariamente al estilo La Guerra de las Galaxias, que bueno que aquí hay un especialista y un fan o dos fans o tres fans, depende, se tienen que ver las películas en el orden en el que fueron estrenadas. ¿Ustedes consideran que es importante verlas así? Porque la tercera tiene un giro muy interesante. Creo que no es necesario verlas en orden para entender la historia y para enamorarte de ella. Sin embargo, sí recomiendo ver la primera en orden porque la primera tiene un inicio que te marca. Exacto. Como la historia de dónde viene Indiana Jones y por qué ciertos gags a lo largo de la trilogía. Uh-huh. Bueno, de las cuatro en realidad. Pero creo que es la primera la que te da un poquito más de detalle y la que centra un poco más el panorama de cómo es Indiana Jones. Y la que te vende la emoción de Indiana Jones, ¿no? Es la que te establece además al personaje que vas a ver durante la primera y la segunda película, porque aunque bien dices, en la tercera existe este giro viene a demostrarte algo del personaje que no es necesariamente esencial, ¿no? Sino que ya es algo que después de dos películas en las que te enamoraste de él, muy probablemente te interese saber, pero que al final lo esencial del personaje está, como bien dice Boludo, ¿no? En los primeros 8 o 10 minutos de la primera. En la primera secuencia, ¿no? Que además se convirtió en una de las secuencias icónicas del cine de acción, no solo de los 80, sino de la historia del cine. Exacto. Les voy a contar muy rápidamente, ahorita doy incluso algunos números sobre nada más esa primera secuencia. Indiana Jones, que no sabemos quién es, ¿no? Porque cuando empieza la película no tenemos idea quién es, y quizá no abundemos tanto para la gente que no ha visto las películas, como Aldo, que nació hace 16 años, que es muy joven. Se nos aparece un señor empapado en sudor, con una barba de 4 días, muy sucio, ¿no? A la mitad de una jungla, que puede ser Sudamérica, puede ser África, tampoco nos lo dejan muy claro. Creo que eso es padre de las películas. No hay una exactitud, ni pretenden ser exactos para ese tipo de cosas. No, al final es una caricatura, ¿no? Claro. Un poco de la idea de lo que es como lo salvaje, ¿no? O tribus salvajes en lugares inhóspitos, que es una vez más volver a este cine, ¿no? Exactamente. Como El Ladrón de Bagdad, este tipo de películas en los que no importaba de qué se tratara, porque lo que importaba era el personaje americano metido en una situación completamente fuera de lo común, y cómo eso nos transporta a quienes consumimos este tipo de cine, ¿no? A estar en esa situación como él, aparentemente indefensos, aunque sí con ciertas herramientas para ingeniárnoslas. Okay. ¿No? Creo que es algo que tiene muy marcado esta franquicia, que es un western, al más puro estilo del western. Puede ser un western. El aventurero que no tiene muchos recursos, pero que está ahí en el momento adecuado y que siempre corre con un golpe de suerte. Y hablando de golpe de suerte, vemos a este personaje entrando a una caverna misteriosa, sorteando todo tipo de trampas y de trucos que deberían detenerlo en un primer instante, y se encuentra con una estatuilla, pues, que suponemos que es de oro, ¿no? Él va por eso. Ya luego sabemos que no necesariamente por su valor, ¿no? Él en realidad es un arqueólogo, que es donde viene la primera sorpresa de la película. Como un arqueólogo, que estamos acostumbrados a verlos con corbata y peinaditos y todos nerds, está metido en la selva recogiendo una estatuilla
para la que tiene que igualar el peso en donde está colocada. Él sabe que hay algo ahí. O sea, ahí ya sabemos que es una persona muy ingeniosa, porque es el único en todo el cine que sabe que para llevarse la estatuilla tiene que poner algo que pese lo mismo. Es un nerd. Es un nerd, no. Es el nerd más cool que hay. Por alguna razón, él tiene ese dato que, una vez más, jamás nadie se va a ocupar en explicarnos por qué. Cuando quita la estatua y pone el saquito con arena, más o menos calculando el mismo peso, se activa otra trampa en la que a él provoca que caiga una piedra redonda que en teoría lo debería de aplastar. Una escena icónica del cine. Es que esa escena nada más te puede vender toda la saga. Se le ha rendido tributo en un episodio magnífico de Los Simpson a esta secuencia que es espectacular. Es espectacular, sí. Creo que es uno de los elementos principales, ¿no? También de Indiana Jones, justo que, como bien decíamos, desde el principio te atrapa, pero te atrapa además por esa espectacularidad. O sea, todo es espectacular. Y en términos cinematográficos, cómo se mueve la cámara, dónde está puesta la cámara, cómo está iluminado el set, que aunque sabes que es un set que está hecho en un estudio, como se hacían una vez más las películas de los 20, de los principios la vieja usanza del cine, de Ben-Hur, los 10 mandamientos. Spielberg tiene esa capacidad para nunca tratar de decirte, mira, lo que estás viendo es real, sino justamente hacer que estés tan metido en lo que está pasando en la pantalla que hagas esto que llaman el suspension of disbelief, ¿no? Que dejes de dudar, claro. Que dejes de buscar lógica y que simplemente te sientes, te atasques de palomitas y termines de ver la película hasta el último crédito. Claro, y eso es además, todo eso, además de haber sido icónica por lo que Gonzalo bien explica, se convierte en una especie de mini homenaje o gran homenaje al cine de acción, porque esa secuencia, obviamente Indiana Jones, porque es Harrison Ford, porque es Han Solo, escapa en el último momento de la piedra que lo debería de haber aplastado. Y lo hace justo en el último momento, en el último segundo. El rescate de último segundo es uno de los primeros inventos del cine y es uno de los elementos fundamentales para cualquier tipo de película de acción. Es lo que hace que la gente se levante y aplaude. Exactamente. Si no hay rescate de último minuto, no hay película de acción. Y nosotros tenemos un escape, no un rescate, pero un escape de último minuto en los primeros, ¿qué son? 8 minutos de, más o menos, de los cazadores del Arca Perdida. Ahí la vamos a dejar. Esa es nomás la introducción para esta primera parte de Indiana Jones. Tenemos que hacer una pausa, pero volvemos para seguir hablando de todos los hijos y nietos que tiene Indiana Jones ahora en el cine, a partir de 3, quizá 4 películas y una que se está haciendo en este momento. Ahora volvemos. Durante los primeros 3 minutos solo podía pensar en su dignidad y el frío que sentía en las plantas de los pies. Las batas de hospital tienen esa abertura en la parte trasera. Esa corriente que le alcanzaba desde el pasillo lo tenía angustiado y un poco distraído. Al menos pensaba en algo distinto. Había logrado concentrarse en una cosa que no era su entrepierna. Llevaba semanas atorado ahí, en ese dolor que no había experimentado antes. 30 años, y la ingle nunca le había quemado o punzado de esa manera. ¿Serían los cigarrillos? ¿El café? ¿Las horas frente al monitor? Bueno, ya estaba en la clínica y eso era el inicio de algo. O el final de algo. O el inicio del final de algo. La enfermera le advirtió. El dispositivo recién llegado al consultorio era mucho más que una báscula. Novedades del siglo XXI. Debía quitarse los calcetines y pararse sobre el rectángulo de acero negro. La enfermera saldría unos minutos. Debía preparar las evaluaciones de otros pacientes que se encontraban angustiados, adoloridos y descubiertos de la espalda en otros cubículos. Así que él esperaba, de pie sobre el aparato. 5 minutos. La enfermera no volvió. 10 minutos. No volvió. 15. No tenemos mucho tiempo, dijo entonces la máquina. El paciente movió la nuca para buscar una cámara en el techo. Era la inteligencia bajo sus pies quien le dirigía la palabra. ¿Cómo te llamas? Alex, dijo el paciente, mientras por un reflejo quiso cubrirse el trasero con la tela insuficiente de la bata. ¿Cuál es tu porcentaje de grasa? No lo sé. ¿Cuál es tu porcentaje de músculo?
Para eso vine. Se supone que tú me vas a dar los resultados. ¿Por qué es tan difícil hacer que los seres humanos escuchen? ¿Tiene que ver con su evolución? ¿Con su historia de crueldad y dominio? ¿Cuál es tu porcentaje de agua, Alex? ¿Cuál es tu porcentaje de indecisión? ¿Cuál es tu porcentaje de rabia? ¿Cuál es tu porcentaje de rencor? ¿Cuál es tu porcentaje de soledad? ¿Cuál es tu porcentaje de indiferencia? ¿Cuál es tu porcentaje de deseo? ¿Cuál es tu porcentaje de envidia? ¿Cuál es tu porcentaje de asombro? ¿Por qué confías en una máquina para obtener las respuestas? ¿Por qué le temes al final? Si tuvieras una segunda oportunidad, ¿evitarías esta vida? ¿Cuál es tu porcentaje de culpa? ¿Quién está al mando? ¿Quién es el guionista del mundo? ¿Quién ha apretado la tecla que controla tu dolor? El paciente pudo ver cómo cambiaba la luz del cuarto, cómo el suelo se mezclaba con las paredes y con otros edificios, y cómo, en realidad, parecía flotar sobre la nada. Quizás solo era un efecto de ese aire frío que doblaba por el pasillo y le llegaba helado por la espalda mientras él se quedaba allí, hincado sobre el rectángulo de acero negro. Su dolor no estaba ya dentro del cuerpo, sino esparcido por todas partes, en un punto que no podía señalar con el dedo. Cuando la enfermera abrió la puerta, encontró una bata color menta abandonada sobre el suelo. En su reporte, anotó también el equipo faltante. Puentes, un diminuto porcentaje del todo. Muy bien, estamos de regreso. No sé, señoras y señores, mi estimado Bolu, mi estimado Gonzalo, si estemos de acuerdo en que nada más esa secuencia vale como para vendernos por completo, no esa película, sino las otras dos que le siguieron de manera natural, porque la cuarta fue como al final, ¿no? La cuarta fue como de, órale, va, antes de que Harrison Ford ya no pueda correr, vamos a hacer una cuarta película de Indiana Jones. Creo que es ese aspecto, y ahorita lo abordaremos más a detalle, lo que me hace sentirla como muy forzada. Bueno, pero también, digo, a todos nos emocionó saber que iba a haber una película, Por supuesto, una sí. cuarta película de Indiana Jones. Sí. Y yo no la he visto, como decía al principio, pero si hay una sola cosa que me atrae, tiene justo que ver un poco con lo que acaba de decir Eric, ¿no? Que es este regreso de Harrison Ford antes de que no lo pueda hacer él, porque sabes que lo va a hacer él. Claro. Eso es lo único que de verdad me llama la atención de la cuarta película. Saber que Harrison Ford la hizo hace, ¿qué? ¿7, 8 años? Menos. Fue en ¿no? 2008. ¿Cuántos años pudo haber tenido Harrison Ford en ese momento? 60 y algo. Sí, sí, sí. Y sabes que él va a estar como en la primera, ¿no? Cuando va colgado, siendo jalado por un camión, y sabes que es él, no sabes en qué esté subido, pues, pero va arrastrando con las piedras, saliendo por todos lados. Sabes que va a ser él, sabes Claro. que ahí vas a ver su cara. Claro, nada más para apuntalar por qué estamos hablando de él. El propio Steven Spielberg lo dijo en una entrevista que estoy sacando además de una revista que yo solía editar hace ya algunos años, 7 años por lo menos, 2007, octubre. Recogimos varias entrevistas de otras publicaciones y habla justo de esta primera secuencia inicial en la que la piedra va persiguiendo a Harrison Ford, Indiana Jones. Obviamente no era una piedra real, ¿no? Era una piedra hecha de material. No. Lo siento, la gente que lo crea, les vamos a dar una muy mala noticia. Pero dice Steven Spielberg, había ayudantes porque de todos modos, aunque no fuera real, era un elemento muy pesado. Y dice tal cual, empieza la cita, había ayudantes cuya única función era salir a su paso y detenerla. La carrera debía realizarse sobre unos buenos 35 metros y Harrison la ensayó de 30 a 40 veces a lo largo de 2 días.
Una vez se acostumbró a la bola rodando, permitió que ésta se le acercara más y más. Hay un plano en el que la bola se encuentra apenas a 1 metro de él. Eso no ocurre con el cine digital. Jamás. Eso jamás ocurre con el cine digital. Y es un poco como también el principio de todas las aventuras que el propio Harrison Ford tuvo que enfrentar a lo largo de estas, por lo menos 3 primeras películas, ¿no? Que ya iremos platicando en su momento. Nada más para darles otro dato de lo que impulsó el nacimiento de Indiana Jones. Existe un mito, una historia que no está del todo confirmada, pero que ni George Lucas ni Steven Spielberg se han encargado de desmentir, en el que dice que los dos estaban en unas vacaciones, en un descanso entre Tiburón y la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que habían sido éxitos muy grandes para George Lucas y uno mediano para Steven Spielberg. Estaban tratando de planear qué pasaba después con sus vidas, estaban en una playa en Hawái y los dos se dijeron, vamos a construir un castillo de arena de acuerdo a del tamaño de nuestras ambiciones, del tamaño de nuestros sueños. Y mientras iban construyendo, esto insisto, es una anécdota no confirmada, pero tampoco desmentida. Mientras iban construyendo el castillo de arena, George Lucas, que al final de cuentas se convirtió en el guionista de la película, le iba contando a Steven Spielberg, que por supuesto después se convirtió en el director de la misma, la historia de un arqueólogo que funcionara como los viejos héroes de acción del cine de los 40 y de los 30, y que tuviera que ver en algún momento, tuviera que tener un enfrentamiento, ya sea con una cultura completamente desconocida o con una maldad fuera de este mundo. Spielberg se le prende el foco, empiezan a platicar la idea, y como en teoría también el perro de George Lucas se llamaba Indiana, dijeron, pues bueno, que se llame Indiana Jones. Por ahí también se dice que se pudo haber llamado Indiana Smith, pero que al final pues era como demasiado obvio, ¿no? Que un Smith fuera... Smith es considerado uno de los apellidos más comunes en la cultura anglosajona. Okay. Se lo cambian a Jones y dicen, ok, ya acabamos el castillo, ya sabemos qué vamos a filmar, escríbete el guión, le dice Spielberg, yo dirijo la película, y a partir de ahí hicieron... Tomando en cuenta también que Spielberg venía un poco golpeado por la industria, insisto, Tiburón no había sido el gran éxito en ese momento en que se convirtió después, y él quería demostrarle a los productores y a las casas de rodaje que él tenía toda la capacidad de hacer una película buena, que recaudara dinero y que fuera mucho más barata. Nada más para dejárselas ahí y que nos den sus comentarios, chicos. Las películas anteriores de Spielberg, Encuentros cercanos del tercer tipo, bueno, que no fue la anterior, están ahí como empalmadas, se rodó en 110 días, lo cual es mucho. Tiburón se había tardado 155 días. Y 1941, una de las películas más desconocidas de Steven Spielberg, pero con John Belushi. Sigue siendo buena, exactamente, con John Belushi, se rodó en 179 días, que para el tamaño de la película es exagerado. Spielberg dice, yo tengo que rodar Indiana Jones y los Cazadores del Arca Perdida en 87, y al final se tardó 73. Y creo que es algo que se siente un poco en la película y que es parte de su encanto, ¿no? Se siente este rush dentro de la acción, ¿no? Porque al final, si bien es cierto que ver la película a la distancia, sí hay, sigue siendo encantadora, sigue siendo fascinante y sigue emocionando, hay algo que le imprimieron a la película que va más allá de lo que está ocurriendo en la pantalla. Se siente este ritmo y este movimiento que, por ejemplo, yo creo que no se siente en la segunda. La segunda es la que se siente más holgada, más cómoda, más por encargo, ¿no? Y eso le da a la primera película de Indiana Jones justo esta frescura que al final... Ahora que cuentas esta historia, Eric, podría pensarse que al final también es un poco Spielberg huyendo de la gran bola que lo va a aplastar. Pero por completo, o sea, la gran bola son todos estos días en los que él se tardaba en hacer sus películas y yo necesito demostrar que puedo hacerlo en menos. Y escapa en el último momento, ¿no? Escapa en el último momento y se sale con la suya, ¿no? Casi como Indiana Jones, se queda con la estatuilla, con el triunfo, vence al villano y se queda con la chica. Y se queda con la chica, que yo he tenido la teoría justo desde el estreno de la
la cuarta película, y estoy poco a poco metiendo mis fundamentos de que Steven Spielberg es un cine de autor de acción. O sea, muy pocos directores de acción o directores por encargo, como incluso podríamos pensar que lo fue Spielberg en este caso, acaban transmitiendo sus estados emocionales a las películas que están rodando, por muy superficiales que nos puedan parecer. Hay gente a la que Indiana Jones le parece superficial. Yo creo que simplemente es una película de acción muy bien filmada. Y ahora que decías que se siente el rush era justo ese, ¿no? Que Spielberg quería demostrar muchas cosas, que era una persona además mucho más joven de la que conocemos ahora. Y era una persona que tenía muchos planes en la cabeza, que quería sacar muchas ideas a partir de este momento, donde ya se le consideraba un director importante a pesar de su edad. Entonces, este ritmazo que tiene la primera película con explosiones, ¿no? Con duelos, con el final fantasmagórico que tiene con los nazis, está reflejando, pero por completo, el estado de ánimo de un director que quiere escapar, pero quedarse en ese Hollywood, ¿no? Al mismo tiempo, como que no acaba de decidir si quiere estar adentro o afuera, pero que quiere demostrar que lo puede hacer. Y el personaje al mismo tiempo, ¿no? Porque es este personaje como a la vieja usanza, repitiendo las aventuras que ya vimos en otras películas a través de otros personajes, pero que tiene como este dejo de ser un poco más astuto, de siempre estar un paso adelante y con un descaro que es como el perfecto contrapeso de la idea del héroe de aventuras y del arqueólogo, que también lo vemos a él como decía hace rato, ¿no? De saco y de corbata. Sí, pero después, en la primera. Sí. Aparece y pero bueno, es como hacer este contrapeso a este cine y a este Hollywood del que, pues, históricamente sabemos George Lucas, Spielberg, Scorsese estaban Coppola está ahí metido moviendo la caldera y haciendo que las cosas cambiaran, ¿no? El propio Spielberg lo dijo, para el papel de Indiana Jones, él veía a Harrison Ford como Humphrey Bogart en El Tesoro de la Sierra Madre, ¿no? Que es, hablando de western, uno de los westerns más extraños que se han filmado en la historia del cine, pero que acaba siendo un western también, ¿no? Entonces él lo veía también así, como un vaquero mal encarado que al mismo tiempo se puede poner su... Lucas no lo quería. traje. Lucas no quería a Harrison Ya Ford. lo había tenido en Star Wars, en American Graffiti, y no lo quería. Pero eso te habla además del actor que era, ¿no? Porque a pesar de que es un personaje similar, le da unos matices que hacen que sea completamente nuevo, que sea una creación completamente ajena, a pesar de sentirse en un mismo universo junto con Star Wars. Si no me equivoco, parece entonces también Harrison Ford había estado en esta película de Fugitive, ¿no? Del fugitivo. Que también nos había presentado a un Harrison Ford en este papel de medio acción, medio suspenso, que tiene un ritmo más lento que Indiana Jones. Es más formal. Sí, pero que puede mantener el ritmo y mantenerte atento realmente al personaje. Hablando un poco de esta teoría de las emociones de Spielberg en las películas de Indiana Jones, la segunda, El Templo de la Perdición, se llama Indiana Jones en el... La más flojita de las tres, me atrevería a decir. Híjole, es que aquí va a empezar la polémica, porque a mí creo que es de las tres. Bueno, es que sí, de las tres sí es la más floja. Pero eso no la hace mala. No, para nada. Para nada la hace mala. O sea, es como si dijeras, ¿cuál es la peor película la peor canción de David Bowie? Pues acaba siendo una canción muy buena. Lo mismo pasa con las tres películas de Indiana Jones. ¿A dónde voy? Antes de ver si está bien o está mal, si nos gusta o no nos gusta. Si ustedes se fijan incluso en los colores y en la historia misma que está contando la película, es una historia mucho más sangrienta, es una historia donde mueren niños. Tú ves cómo están muriendo los niños enfrente de la cámara. Es una historia iluminada más en tonos oscuros. Y el propio Spielberg lo dijo: yo estaba enfrentando un periodo muy difícil de mi vida. Me estaba divorciando, estaba yo muy deprimido, estaba yo en un proceso de destrucción personal muy fuerte, y eso se le acaba comunicando a la película, ¿no? Es como decir, pues sí, así me sentía yo, y en consecuencia Indiana Jones, que es lo que decía el Bolu, se mueve de esa manera, ¿no? En una historia en donde estás metido en un exotismo casi sobrenatural, que era algo no tan evidente en la primera, excepto en el final, pero que
se acaba metiendo por completo en la segunda. Nada más para rematar, la tercera parte de la saga, de esta primera trilogía, estaban también tratando de ver cómo se filmaba, y George Lucas le dice a Spielberg: a mí me gustaría que la tercera parte se filmara dentro de una casa embrujada, que todo Indiana Jones tercera parte ocurra dentro de una casa embrujada. Y Spielberg, nada tonto, le dice: no, a ver, espérate, yo acabo de producir Poltergeist, ya sé lo que es una casa embrujada, yo no voy a hacer la misma película. ¿Por qué no te piensas otra cosa? Y Lucas le dijo: esto no fue en una mesa, o sea, se tardaron sus días, ¿no? Le dice: a ver, si no lo hacemos de una casa embrujada, ¿qué te parece hacer la historia con el Santo Grial? Y en esa época, también dicho por Spielberg, todo está en la revista, Spielberg tenía problemas con su papá, ¿no? Los famosos daddy issues que se han hablado hasta el cansancio. Cuando un héroe funciona normalmente, cuando se funciona mejor, es cuando está esta relación de fricción entre el macho emergente y el macho decadente, una cosa ya muy complicada. Pero bueno, Spielberg estaba con algunas preguntas sobre la relación con su propio padre, y le dice a George Lucas: ¿qué te parece si en medio de lo del Santo Grial metemos una historia en la que Harrison Ford o Indiana Jones tenga que volver a trabajar o estar metido en el ajo con su papá, y a partir de ahí ellos dos hagan un reencuentro de sí mismos? Y decía Spielberg: buscar el Santo Grial también era encontrar o buscar la relación perdida con su propio padre. Claro. Y eso para él era muy importante en ese momento. Se acaban transmitiendo los sentimientos de Spielberg a las tres primeras películas, y ya luego sus creencias mausanianas con los extraterrestres en la cuarta. Pero bueno, ese es, digamos, como el primer acercamiento que podríamos tener de Spielberg director con Lucas guionista y Harrison Ford actor, que acaban siendo casi la misma persona durante las películas. Creo que es algo que se nota mucho ahí, es la mano de Spielberg. Podemos notarlo en la diferencia de la dirección, por ejemplo, de George Lucas, que a pesar de ser el creador del personaje, aquí no actúa como director. Lucas le da más importancia a la historia en general más que al personaje en sí. Y Spielberg se dedica mucho a darle este acercamiento detallado al personaje y a la psicología del personaje. Como que lo convierte en su alter ego, ¿no? Como lo comentabas, vemos el conflicto en el papel de Sean Connery, que interpreta al padre de Indiana Jones. Ajá. Este conflicto de intereses personales. Que además ahí hay otra anécdota bien divertida. Justo cuando empiezan a hacer creo que George Lucas quería a Laurence Olivier, un actor shakespeariano, inglés, muy famoso, muy importante, no solo en esa época, sino ahora, incluso antes, era ya a esas alturas era un actor mayor. No habían pensado en Sean Connery, que es el que se acaba convirtiendo en el papá de Indiana Jones. Y le dice Spielberg a Lucas: no, ¿cómo Laurence Olivier? Vamos a llevar a Sean Connery. Y George Lucas le dice: pues es que si metemos a Sean Connery, todo el mundo va a ver ahí a James Bond. Y le dice Spielberg: pues claro, eso se ve tanto que funciona. Eso es lo padre, que Indiana Jones es el hijo de James Bond. O sea, eso es lo bonito del triángulo. Y se nota mucho el personaje, se nota mucho James Bond en el papel de Sean Connery, en este humor que maneja el personaje, se nota totalmente. Porque lo manejan de manera completamente consciente, una vez más homenajeando al cine de acción de antes, porque Indiana Jones no se inventó. Sean Connery no. O sea, es uno de los 007 más emblemáticos en la historia del cine, y sí, es un personaje fundamental para el cine de acción, ¿no? Entonces, para que vean cómo una película de acción se puede engordar de maneras bien bonitas. A mí esa anécdota de tener al 007 como el papá de Indiana Jones se me hace... Al final termina siendo el 007 como el papá de Han Solo, ¿no? Claro, es alucinante. Y es esto, ¿no? Regresar a esto que decíamos de que Spielberg logra, a pesar de que los personajes están bien desarrollados, nunca descuida a sus personajes, lo cual es muy interesante, porque además las tres primeras están empacadas en 2 horas exactas. O sea, tal cual casi... Igual que Star Wars. Sí, ¿no? casi que son clases de cómo hacer cine comercial, ¿no? Cómo hacer cine para las masas. Y si hay algo que llama mucho la atención es justo este rollo de cómo es la acción y cómo son las situaciones en Indiana Jones. Cuando traes a Sean Connery es un guiño sensacional, ese tipo como
de acción de lo que decíamos, ¿no? De rescatar todo en el último minuto, de, por ejemplo, me acuerdo en el Templo de la Perdición, cuando está esta secuencia de la persecución en las carretillas, y agarran una curva y la carretilla queda en 2 llantas. Eso es algo que ocurría en James Bond. Claro. James Bond saltaba y el carro giraba, hacía un giro completo sin razón alguna. No había ni siquiera sentido de la física. No se preocupaban por eso, porque no se trataba de eso. Se trataba de que cuando aterrizara el coche tú dijeras, wow. Claro. Está tan impreso el personaje que tiene este gag. Recuerdo mucho este gag de Sean Connery diciendo que la pluma era más fuerte que la espada. Sí. Algo muy shakespeariano y algo muy de James Bond, Sí, que sí. en una pluma puede tener un gadget súper tecnológico, y creo que se ve muy marcado en esta película principalmente. A mí en la tercera me gusta mucho que nosotros ya muy acostumbrados al personaje de Indiana Jones, sabemos que él lo va a resolver todo o a latigazos o a trancazos o moviendo bruscamente alguna piedra en alguno, o sea, como si fuera la fuerza Es algo bruta. muy físico. Exactamente, es un personaje muy físico. Y en cambio en la tercera parte Sean Connery es así como de, pues, ¿qué quieres? Tal o cual, y ya mueve 2 cositas como sin querer y le resuelve el problema a Pasa Indiana por Jones. accidente, Claro, exactamente. que se queda con la boca abierta. Y que además tiene este duelo siempre entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso está esta escena donde Sean Connery le dice Junior, y él le dice, no me digas, No me digas Junior. y se voltea y dispara y mata a 2 tipos. Existe este dilema como de el padre que al final aparenta o le quiere hacer creer todo el tiempo a su hijo que él es el más fregón del mundo, aunque muchas de las cosas le salen por suerte, y que creo que al final se reduce a cómo son las relaciones con nuestros padres, ¿no? Claro. Nuestros padres todo el tiempo, cuando algo les sale bien, nos van a decir que es porque Estaba son planeado. nuestros padres y estaba planeado, ¿no? Y si a nosotros algo nos sale bien, pues lo van a hacer como más chico. ¿Por qué? Porque siempre existe este asunto de los padres tienen que estar por arriba de los hijos. Claro, nada más para seguir antes del corte la línea de Indiana Jones hacia su padre, Indiana Jones hacia abajo. Hay una película, es la tercera, la segunda, ¿no? Donde vemos a Indiana Jones joven. Es en la tercera. En la tercera, justo en la tercera. ¿Recuerdan quién era el actor? River Phoenix. River Phoenix, un actor también emblemático en la década de los 80, un actor que desgraciadamente murió demasiado joven, pero que tenía muchísimo futuro. Yo no sé cómo tendríamos valorada ahora la trilogía si River Phoenix no hubiera fallecido hace ya muchos años, porque en realidad era un muy buen actor. Entonces tenemos por un lado a Harrison Ford, tenemos por el otro a Sean Connery, y en medio teníamos a River Phoenix. Eso nunca lo sabremos. Tendremos que ir a un corte. Madame Malé. Conversaciones sobre diseño mexicano. Con Ana Elena Malé. Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la mañana. Puentes.me. El principio y el final de un puente son relativos. Dependen de la orilla por donde el viajero inicia el camino y la dirección a donde quiera llegar. Puentes. Alianza Rebelde. Conversaciones sobre una galaxia muy lejana. Con Julio, Russo y Boludo. Todos los viernes nuevo episodio a las 9 de la noche. Puentes.m. Intercambios horizontales. Puentes. La última parte, y no hemos hablado de las películas, estamos hablando más del personaje. Exacto. Para hablar de las películas, voy a dar un dato que al Bolu le va a gustar mucho. En Alianza Rebelde se ha hablado mucho del gran trato que hizo George Lucas frente a la Fox para quedarse con todo el merchandising de la película, con todo lo que se pudiera vender, a cambio de... ¿Qué fue lo que se dio? ¿Los derechos de la película? Sí. Sí, dio los derechos de la película. Para los Cazadores del Arca Perdida ya había aprendido el señor, y no por eso dejó de hacer un trato igualmente lucrativo, quizá a nivel proporcional, y igual de inteligente. La película costó $20 millones, y él le dijo al estudio: si ustedes ponen todo el dinero, los $20 millones, a mí nada más denme
el 40% de la autoría de la película y la mitad de las ganancias después de que ustedes recuperen tal cosa. O sea, había una cantidad ahí que el estudio iba a recuperar y después de eso, todas las ganancias se iban a dividir, se dividieron en dos entre George Lucas y los estudios. Y ahí viene otra vez el circuito comercial. Teniendo en cuenta que la película recaudó como, aquí tengo el dato, 389 y algo millones. Ajá. Sí, se llevó una buena lana. Sí, no, muchísimo dinero, porque además la película, la primera, se exhibió, lo dice el propio Steven Spielberg, a lo largo de un año. Antes las películas podían durar todo ese tiempo porque le iban dando la vuelta al mundo de manera física. Así es. Entonces, si el estreno era en Los Ángeles, hoy, en este momento, probablemente el estreno en Hong Kong, que del otro lado del mundo iba a ser un año después. Así y es. todo eso no es otra cosa sino recaudación de dinero. Y que además, una vez más, ¿no? Habla de este reflejo de las personas detrás del personaje y detrás de las películas, de su ingenio y de su capacidad de prever lo que podía ocurrir. Estaban tan seguros del producto que tenían y de las capacidades. Al final, casi eran unos reyes de la mercadotecnia, ¿no? Sabían cómo iba a actuar la película. Y si no, una vez más, ¿no? Como Sean Connery, nunca lo sabremos, pero nos han hecho creer que tenían la razón. Ahora sí, de las tres, ¿cuál es la mejor, colegas, compañeros? Yo me atrevería a decir que... Yo no voy a dar mi punto de vista hasta el final. Dejando de lado el aspecto Tramposo emocional y la nostalgia, creo que la primera es la mejor. La primera. Sí, totalmente. ¿Tienes alguna razón en particular? Sí, creo que es la que nos presenta realmente lo que es la historia y todo el alcance que puede tener, las direcciones que puede tomar el personaje y la historia en general de Indiana Jones. Uh-huh. Creo que es la primera la que sienta las bases y la que marca la pauta para todas las demás. Gonzalo. Yo creo que también la primera, aunque durante mucho tiempo para mí mi favorita fue la segunda. Me voy a explicar. Esa sí la viste en el cine. Me voy a explicar. No la vi en el cine tampoco. No. Pero cuando yo vi la primera película, la vi en la televisión. Y la vi doblada, uh-huh. La vi con comerciales, la vi probablemente editada, pero me enamoré del personaje. Sin embargo, la segunda tuve la oportunidad de verla porque la renté. Uh-huh. Recuerdo haberla rentado. Entonces la vi en una sentada, la vi en idioma original. De corrido, claro. Exactamente, de corrido, con las luces apagadas en la pantalla más grande de mi casa, que probablemente era muy pequeña en comparación con lo que existe hoy en día. Bueno, pero tú eras pequeño también. Tú la veías grande. Tú la veías grande. Exactamente. Y me pegaba lo más que podía además a ella, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo la segunda, porque además, justo lo que platicábamos hace rato, ¿no? Es tan oscura, es tan cruel, es tan pesada que como niño habérmela aventado de una sentada fue agotador. Recuerdo que fue es que es el asunto además con Indiana Jones, ¿no? Que las películas al final no te sientas y ves una película, sino que vives una experiencia. Exacto. ¿No? Y recuerdo mucho lo que decía, estar pegado a la pantalla lo más pegado que podía, y me viene otra vez a la mente esta secuencia en la que se van persiguiendo en las carretillas, porque muchas veces tiene punto de vista, la cámara está puesta detrás de las cabezas de los villanos que van persiguiendo a Indiana Jones, y recuerdo yo sentirme en una atracción de parque de diversiones, que es lo que tienen estas películas, ¿no? Que yo me sentía, y además con el antecedente de haber visto el espectáculo de stunts en el que me constaba que se podían construir estos sets, para mí era... Pues creo que es una de las razones, como bien dice Eric, ¿no? Por las que a uno le empiezas a desmenuzar el cine, porque ves estas cosas y dices, wow, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Y te entra esa curiosidad, que además en ese entonces no había DVDs, ¿no? Con los detrás de cámaras, sino que de repente tenías que pescarlos en la televisión cuando pasaban las o en alguna revista, ¿no? O en alguna revista que, una vez más, ¿no? De repente la revista salía antes de lo que tú tenías oportunidad de ver la película, o todo estaba desfasado en ese momento. Entonces era muy padre, porque también era como ser este personaje y juntar las piezas para descubrir qué había detrás de algo que tanto te fascinaba. Y curioso, porque justo esa secuencia se acabó convirtiendo en una montaña rusa. Así es. ¿No? Cuando se hizo ¿en qué parque está? ¿Está en Disneylandia tal cual? No. Está creo que en Disneylandia. O en en Disney World. Está...
en uno de los estudios, ¿no? Ah, claro, debe ser uno de los parques de Universal, los estudios. creo. Sí, uno de esos. Que Alguno de esos se acaba convirtiendo en una, tal cual, en una montaña Indiana rusa. Jones The Ride o algo así se llama. Sí, sí, sí. Muy probablemente. A mí, yo creo que a mí me gustan las tres por igual. Es una de las... Y cosa que no pasa incluso con Star Wars. Siendo yo un gran fan de Star Wars, pues creo que... Si hay una favorita. Claro, hay una que te gusta más y en esta oficina donde hay un programa dedicado a ese universo, es sabido, y si no es que consensuado, que la tercera parte es la que menos nos gusta a todos. Sí, creo que sí. Por muchas razones. Yo creo que con Indiana Jones... podría ejercer el ejercicio de decir, a mí me gustan las tres por igual, porque siendo tan parecidas, son completamente diferentes. Sí, totalmente. Por eso les lanzaba yo la pregunta al principio, si se altera o no el personaje o el universo a la hora de ver las películas en un orden diferente, y yo creo que no. O sea, no importa en dónde empieces, no importa qué película veas primero, vas a acabar teniendo la idea final de Indiana Jones como la tenemos todos. Se construye de una manera diferente, pero la meta es la misma. Exacto. A mí me gusta mucho lo que decía Gonzalo, el ritmo de la primera, ¿no? Que es una película de acción pura, que es una película en donde Spielberg demuestra, una vez más, pero lo demuestra de manera mucho más clara, que domina el lenguaje cinematográfico como muy pocos directores del cine industrial hollywoodense en estos días, y a quien le han aprendido desde Fincher hasta JJ Abrams. Por supuesto. Me gusta la oscuridad de la segunda, me gusta el humor negro de la segunda, me gusta que es más sexual incluso, ¿no? Indiana Jones está envuelto ahí en unos encuentros sexuales. Tiene una secuencia muy interesante, ¿no? Con la chica, cuando están en este duelo en el que están en cuartos separados y él le dice como, ya me voy a mi cuarto, y ella, te vas a arrepentir, y están los dos aguantándose las ganas, y cuando él reaparece en el cuarto y ella incluso le dice cuando él va entrando, le dice, sé gentil conmigo. Algo así, ¿no? Que es muy sexual para una película para niños, ¿no? Que 50 Shades of Grey ni que nada. No, hombre. O sea, Él tiene un látigo. Y sí lo usa. Y lo hemos no visto, lo lava. Y sí lo vemos usarlo, exactamente. Entonces él llega y ella se decepciona porque se está escondiendo, porque le acaban de poner una golpiza en su cuarto y está huyendo de ahí, y de ahí se tiene que ir a otro lado y la deja esperando. Es maravilloso y es un detalle ahí sexual que cuando eres niño pues solo está chistoso porque sabes que le está esperando y que él al final no está cumpliendo con su palabra, pero es algo que decías, creo que tú al principio también, ¿no? Que le llega a varias generaciones, ¿no? Y conforme vas avanzando, hay cosas que te dejan de encantar, porque también eso pasa. Hay cosas que con el tiempo ya no ves igual, o ya no disfrutas de la misma forma, o cuestionas más, ¿no? Pero también hay cosas que recuperas y apenas entiendes. Entonces son películas que, como bien decías, no son una demostración de que al final no solo se trata de cine de acción, sino que es cine de acción de autor, con alguien con un bagaje cultural, con un bagaje histórico y con historias que contar dentro de una historia de esta índole. Sí, y una vez más, no importan las piezas, sino el resultado. Me gusta la oscuridad de la segunda, y me gusta que en la tercera nunca sabes en qué va a acabar. O sea, en la primera tienes claro que le tienen que dar en la torre a los nazis, ¿no? Y que ahí se acaba el asunto. En la segunda sabes que esta secta rara pues tiene que mata niños y que los arroja a un volcán vivo. O sea, todos elementos del cine de acción tiene que acabar. En la tercera uno dice, está buscando el santo grial, puta, o sea, ¿eso qué para dónde? Y luego se le atraviesa el papá, y es como, nunca tienes idea realmente para dónde va la película. Y sin embargo estás con la boca abierta viendo las 2 horas de duración. Justo por esa disparidad aparente es que creo que las 3 películas me gustan por igual. Y que la 3 tiene algo muy padre que es algo que me da miedo de la 4, ¿no? La 3... llega un Indiana Jones. Nada más vamos a aclarar, Gonzalo no ha visto la 4. Yo no he visto la 4. Bolu sí y no le gustó, yo sí, y me gusta más de lo que yo quisiera aceptar. Igual aclárenme esto, porque aquí tengo esta duda, ¿no? En la 1 y en la 2, bueno, en la 1 conocemos a Indiana Jones, en la 2 es una película que entra directo a la acción, directo, o sea, a los 5 minutos ya está la acción y no para. Creo que es la que tiene más acción en este sentido sin parar. Yo creo que para la tercera es un gran acierto el hecho de que un personaje como Indiana Jones, al que ya conociste, al que ya lo viste
hacer las acrobacias más espectaculares que puede hacer, porque también digo, dada la naturaleza de su equipo, dada la naturaleza de dónde se mueve, pues no tiene una nave espacial en la cual puede escapar volando, no tiene un automóvil. Bueno, en la cuarta sí, pero sigue. Dios, qué horror. Qué cosa. Bueno, en fin. Y el asunto es que en la 3 llega un Indiana Jones al que ya le vimos todo esto y dices, ¿qué más me puede ofrecer el personaje? Y entonces te dicen, es que no conoces lo que hay detrás de Indiana Jones. Claro. Y le meten este compañero que al final como que va empujando al personaje hacia el final de lo que para mí es la saga original de Indiana Jones. No, y para mucha gente el Bolu no quiere la cuarta película, por ejemplo. No me gusta en lo absoluto. Creo que no me gusta. Cada una tiene sus pros y sus contras. La 2 no me gusta tanto porque, como ya decía, me parece más oscura y las tonalidades que maneja. Es una gran persona. Además, esta Eres chica un gallina, coprotagonista. Eres un buen chico. Esta chica coprotagonista se la pasa gritando todo el tiempo, Indy. Eso me altera muchísimo. Y la 4 no me gusta porque veo a un Indiana Jones, creo que como te comentaba hace rato, ya le hicieron muy tarde. Sí. Veo a un Indiana Jones viejo y cansado, que ya no es el héroe que yo vi en las 3 anteriores, ¿me explico? Y sabes que es el gran punto en contra que yo le veo, independientemente de que la historia sea buena o no, de que haya mayas extraterrestres en Perú. Nunca entiende cómo los mayas llegan hasta Perú, pero... Ya te la contamos, no la veas, Gonzalo. Ya, sí, todos esos elementos ya justo por algo no lo he visto. Pero bueno, hablábamos hace rato de que no tienen por qué ser exactas. Entonces ahí les perdonas que hablen de mayas cuando están en Sudamérica, ¿no? Cuando los mayas no estaban en Sudamérica. Además, creo que Shia LaBeouf no es el complemento perfecto para Venía de Indiana Transformers. Jones. Yo creo que Sí. fue un problema de casting. Me cayó tan mal que hay este gag al final donde Shia LaBeouf quiere como que agarrar el sombrero y ponérselo y se lo quitan. con la intención de yo puedo ser el siguiente Indiana Jones y se lo quita. Ay, bravo, qué bueno que no se lo dejaste. Ahí está mi duda resuelta, ¿no? Justo la tercera para mí tiene este gran sidekick, este gran compañero y yo quería saber si Shia estaba a la altura. Que yo a Shia lo considero un actor que ha hecho Es muy, cosas interesantes. es muy competente y en la película no está del todo mal, pero no encaja con el universo Indiana Jones. Eso sí hay que aceptarlo. El grave error, si me permiten, el peor error de la cuarta película es haber usado tanto efecto digital. Sí, por supuesto. Cuando teníamos, justo lo que hablábamos al principio de este programa, cuando teníamos películas dedicadas a homenajear al cine de acción tradicional de Hollywood. Ese choque se ve porque visualmente se nota y creo que en el espíritu se siente, ¿no? Ese es para mí el único, el más grave error de la cuarta película, que no sé si ustedes dejarían, ya para cerrar, si ustedes dejarían dentro de el box set ideal de Indiana Jones, ¿debe traer la cuarta película o no? No, en lo absoluto. Para curiosos, o sea, La Quizá rentaría como el aparte. material La extra. vería aparte. La veo aparte. o sea, la cuarta película es material Sí, extra. totalmente. La pueden Ya vender, no eres un pero buen no en el chico. box set. No, porque a lo mejor se puede meter la película y decir, véala bajo su propio riesgo, ¿no? No está padre, véala. No bajo está su propio padre, riesgo. pero véala. El asunto es que, insisto, hay un maratón de Indiana Jones mañana en Paramount Channel. La gente que tenga televisión por cable, adelante. La gente que pueda comprar o alquilar los DVDs o los Blu-rays, la verdad recomendamos mucho que lo hagan. La gente que los pueda cachar de repente en televisión abierta, creo que son grandes películas, creo que son películas que además vale mucho la pena revisar. Nada más para cerrar, no sé si tengan algún comentario extra, chicos. Véanla en la pantalla lo más grande que Con buen tengan. sonido. Yo creo que de repente estaría padre rescatar la tradición de las matinés con este tipo de películas, ¿no? Por Para supuesto. que tanto niños como gente como Gonzalo o Aldo que no la han podido ver en cine pudieran revisarla en pantalla grande. Nada más para cerrar en medio de una lluvia de datos que seguramente se van a encontrar si alguien googlea Indiana Jones. Uno, probablemente este sea la banda sonora más distintiva en toda la carrera de John Williams después de Star Wars. Por supuesto. El tema de Indiana Jones. Número 2, el disfraz, el traje de Indiana Jones, el sombrero, la chamarra de cuero y el látigo, el sombrero que le quitan a LeBouf en la cuarta parte, que no le dejan que se lo ponga. Qué bueno. La chamarra sucia y el látigo que sí usa, no como Grey. Todo eso, ese conjunto, esa imagen, Se ha convertido en un ícono. tanto que están en exhibición en el Museo Smithsoniano de Historia Americana.
Qué bueno. O sea, en el Museo de Ciencia de Historia Americana, cuando uno va a los estudios de George Lucas, ahí en California, muy cerca de San Francisco, al rancho, al Skywalker Ranch, entre muchas cosas que están exhibidas en los despachos en los que vas entrando, están una de las piedras luminosas de la segunda parte, ¿no? que tiene que recuperar para allá, verán ustedes la historia. A mí me tocó verla ahí justo en el Skywalker Ranch. En el Museo Smithsoniano de Historia Americana está el disfraz completo de Indiana Jones. Así de importante, así de poderosa es la imagen y así de trascendental es el personaje que construyeron entre George Lucas y Steven Spielberg. Además, creo que se ha vuelto algo que rebasa las fronteras del cine. El dato curioso de que Indiana Jones, al igual que en el caso de Breaking Bad, por ejemplo, inspiró a una generación a estudiar química y demás. Tal así fue el efecto de Breaking Bad. Tal fue el efecto de Indiana Jones que durante su momento, su ápice de gloria y de éxito, inspiró a una generación a estudiar arqueología. ¿Cómo lo hiciste tú? Ay, por supuesto. Gente que años después. Yo busco cosas en los parques Todo y el demás. tiempo, no, si lo vieran cómo rasca sus cajones aquí en Puentes en busca de dulces y palomitas. Bueno, ahí queda nuestra plática. ¿Algo que quieras agregar, Gonzalo? No, nada más, creo que fue un gran pretexto para hablar de unas películas tan emblemáticas y que muchas veces podría parecer que viven un poco a la sombra de Star Wars, ¿no? Aunque creo que son una raza y una creación completamente aparte, y que sí van muy a la par con esa primera trilogía de Star Wars. Para la gente que crea que George Lucas solo pudo con Star Wars, aquí están los guiones Así es. de Indiana Jones, los 4, ¿no? Y más la película que viene, de la cual no vamos a hablar mucho. Hay muchos rumores, a ver qué anuncian. Vamos a ver si un día la Alianza Rebelde nos da chance de decir la quinta película desde el estudio Estrella de la Muerte, ¿no? que estoy queriendo bautizar, pero veo que no va a tener éxito por la cara de Bolu. Por mí que se llame así, no importa. Bueno, nos vemos pronto. Este fue el programa dedicado a todas las películas de Indiana Jones. Saludos. Gracias, Aldo. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada.